Quiero invitarlos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor, Marcos 2 del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Y qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tema dentro de la serie Los maravillosos milagros de Jesús. Un tema, una serie muy importante. Pero en esta oportunidad quisiera hablar de cada uno de los detalles del pasaje bíblico y me voy a enfocar en aquellos datos que considero son realmente pedagógicos o andragógicos tal vez. Primero, veamos un poquito el contexto. Estamos aquí en la casa muy posiblemente de la familia de Jesús, en la ciudad de Capernaum. Y era tanta la gente, como hemos estado hablando el domingo pasado, era tanta la gente que había venido a escuchar a Jesús que no cabían, dice el pasaje bíblico, en la puerta. Posiblemente de gente realmente sedienta de la palabra de Dios y, como siempre, posiblemente también de algunos que fueran simplemente curiosos. Entonces el relato nos habla de un grupo que viene cargando una camilla y en ella un enfermo. No nos dice el nombre del paralítico y al parecer sí estaba bastante enfermo, que ni siquiera se ve en el pasaje bíblico que pronunció palabra alguna. Ahora bien, en primer lugar quisiera hablarles sobre el acto solidario de los amigos del enfermo. De hecho, así llamo a esta primera parte: el valor de la solidaridad. Usted puede escribirlo ahí en su cuaderno, el valor de la solidaridad. Y a mí siempre me gusta aclarar los conceptos para saber de qué es lo que realmente estamos hablando y qué significa la palabra solidaridad. Solidaridad, entendemos, significa adhesión o apoyo incondicional a causas e intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o situaciones que son difíciles.
Usted puede tener el video y volver a escuchar el concepto. Yo escuché también, leí otro concepto que nos ayuda a comprender qué significa la solidaridad. La solidaridad se refiere a todos aquellos actos que se caracterizan por compartir y prestar ayuda material o sentimental a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. La solidaridad es un valor que busca el bien común. A través de la solidaridad, las personas, de manera individual, pon atención, o grupal, prestan su apoyo, su protección, la colaboración y ayuda a todos quienes lo necesiten. Es estar dispuesto a colaborar, a ayudar, a apoyar a todo aquel que necesite. Y esto es lo que veo, por ejemplo, en la solidaridad de este grupo. ¿Qué fue lo que los movió? ¿Qué fue lo que los motivó? Y posteriormente vemos que se ponen en acción ellos mismos y dicen, vamos a hacer algo, vamos a buscar la madera para la camilla, vamos a buscar la tela, vamos a ver cómo llevamos a este hombre ante Jesús. Y eso es lo que yo digo, que estos son verdaderos amigos, vecinos o familiares que se mostraron solidarios ante el problema ajeno. Ellos pudieron decir, bueno, ahí está, se va a morir. No, buscaron la ayuda en Jesús, se organizaron, salieron en busca de aquel que decían que sanaba a los enfermos. Estos hombres tenían ciertas características especiales, pero por sobre todo la solidaridad. Eran sensibles a las necesidades de su amigo. Como repito, pudo haber sido familiar, pudo haber sido algún vecino. La cosa es que ellos se mostraron ante todo decididos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, con tal de que éste se recupere o recupere su salud. No se detuvieron ante los obstáculos, como vamos a ver más adelante. Tenían bien definidos sus propósitos, tenían bien definidas las metas, que era la sanidad del paralítico. En esta ocasión me lleva a ver entonces el valor de la unidad. Podemos escribir eso, el valor de la unidad. Y en este caso ya no estamos hablando de una actitud individualista. Estamos viendo 4 hombres que están unidos. No hay egoísmo, no hay deseo de sobresalir, ni de buscar renombre o privilegio, de decir a alguien yo lo puedo hacer solo. No, es un equipo. Por eso es interesante entender qué es la unidad. Y encontré dentro de las definiciones que es la propiedad que tienen algunas cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Pero si ustedes buscan, también podrían encontrar que la unidad es como un acuerdo entre varias personas o grupos en torno a una opinión o interés o propósito. Es el conjunto de personas y medios orientados a la realización de una actividad. Juntos lo vamos a hacer, unidos lo vamos a lograr. Así es que si estamos unidos, nada va a poder alterar el propósito, la meta que nos hemos propuesto. Entonces existe un acuerdo dentro de nosotros de no fragmentarnos, de no dividirnos. Vamos a realizar esta actividad, vamos a lograrlo, vamos a alcanzar la meta que nos estemos proponiendo y vamos a estar graníticamente unidos. Como por ejemplo, como pasa con las células que eran antes, ahora son las redes de estudio bíblico. Cuando surgió esto de la pandemia, nosotros la llamamos redes de estudio de la palabra de Dios. Y lo interesante es que las redes siguen manteniéndose unidas. Lo que antes era célula, ahora son redes, y las hermanas y los hermanos siguen manteniéndose en unidad, en propósito, juntos trabajando, porque es necesario también que siempre estemos unidos. La Biblia hace referencia a que sin unidad una casa se destruye, mi querido hermano, mi querida hermana, y si no, busquen Lucas 11:17.
ahí va a encontrar esa respuesta, que Jesús conocía el pensamiento de toda la gente, decía el pasaje, y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Recuerde siempre esto, la unidad, como lo encontramos en muchos textos bíblicos, nos fortalece. Juntos vamos a lograrlo. Juntos todo es posible. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos 4 que llevaban la camilla dice: no, yo voy a irme por otro lado, y hubiera jalado la camilla para otro lado? No hubieran avanzado. ¿Y qué hubiera pasado si los 2 de adelante dicen: nosotros vamos por acá, y los otros 2 dicen: nosotros vamos por allá? Hubieran estado dando vueltas en el mismo lugar, porque hay que tener también unidad de propósito. Si eso se hubiera dado, el paciente se hubiera muerto. Pero en este caso es necesario todos, como el ejemplo de estas 4 personas. Dijeron: vamos a ir unidos, vamos a estar juntos en este mismo propósito. Si usted busca en Eclesiastés, va a encontrar también una referencia a esto de la unidad, que es muy importante. En Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere, y así lo dice la palabra de Dios, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y todavía dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, no se rompe fácilmente. Así que en el reino de Dios no cabe el individualismo, no cabe mantenernos aislados. Eso nos llevaría a nosotros a desgastarnos nosotros mismos, y con el paso del tiempo vamos a ver que no hemos avanzado nada y la vida se nos fue, se nos ha ido. ¿Por qué? Porque no logramos trabajar en unidad junto con los demás hermanos. Así que la Biblia me llama a mí a trabajar en unidad. Las redes, ¿qué es lo que pasa? No llegó fulano, no vino mengano, entonces vamos a llamarlo, vamos a estar en contacto con él, porque en medio de la pandemia es necesario que todos estemos unidos. Hay algunos que se desaparecen y llevan su vida como ellos quieren, pero cuando uno pone las manos en el arado, tiene que estar trabajando en unidad. El otro valor que encontramos aquí es el valor del propósito. ¿Y qué es el propósito? La determinación firme de hacer algo. El propósito es aquello que mueve a la persona o al grupo de personas a llevar a cabo ciertas acciones. En el texto que estamos leyendo dice que vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 hombres solidarios, 4 hombres unidos entre sí. Y ellos dijeron: entre los 4 vamos a cargar a este hombre, y tenemos el firme propósito de llevar a este señor a los pies del Maestro Jesús para que sea él quien lo sane. Es necesario tener propósitos en la vida, y estos 4 demostraron que sí lo tenía y que estaban dispuestos a cualquier sacrificio. Y eso es algo impresionante. Estaban dispuestos a cualquier sacrificio, tenían un propósito: que el Señor los sanara. Amigo mío, amiga mía, las personas que no tienen propósito en esta vida se comportan como que si estuvieran muertos en vida, no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Pregúntele: ¿cuál es el propósito de tu vida? Y muchas personas no contestan. En cambio, estos vemos que tenían un propósito, y los cristianos también tenemos un propósito de compartir la palabra de Dios. Un propósito de orar los unos por los otros. Un propósito de ayudarnos los unos a los otros. Eso es lo que nos hace diferente. Solidarizarnos con aquellos que nos necesitan. Dios nos ha dado el propósito de servir a Jesucristo sirviendo a nuestros hermanos. No es simplemente de cantar o decir yo te alabo, hay un propósito. Así que nos unimos para ayudar a quien realmente lo necesita, unidos en un propósito. Nos unimos para interceder por aquellas personas que por alguna razón están sufriendo alguna injusticia, o están enfermos, o están pasando necesidades. En otras palabras, nosotros no vivimos por vivir, vivimos con un propósito, nos movemos con un propósito, actuamos con un propósito,
y eso va marcando la dirección de hacia dónde queremos llevar. Nosotros, cuando vivimos con propósito, amamos lo que hacemos, nos gusta. Pensamos que también es un reto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorar esto? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a superar los obstáculos? Con la ayuda del Señor vamos a hacer proezas, dice la palabra de Dios. Así es que vamos a obtener con esto mayor experiencia. Vamos a aprender mucho más. Pablo decía ya por 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay un propósito ahí. Y esto es lo que reflejaban estos 4 amigos, estas 4 personas. Tenemos un propósito de que esta persona sea sanada. Y esa es la fe no fingida. Y Jesús mismo reconoció, qué interesante, Jesús mismo reconoció la fe de aquellos hombres. Cada día que tú te despiertes, en cada amanecer, dile al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mi vida, cuál es tu voluntad para mí en este día. Muéstrame, Señor, qué es lo que quieres que yo haga en este día. Revélame cuál es el propósito por el cual deseas que yo trabaje. Ese es el valor del propósito. Ahora vamos a ver también el valor del esfuerzo. Y como siempre veamos lo que significa el esfuerzo. ¿Qué significa esforzarse? Realizar acciones físicas o morales, enérgicas, en busca de un objetivo. Vamos a hacer estas acciones, vamos a hacer esto en busca de un objetivo. No sabemos desde dónde, el texto no dice desde dónde, desde qué ciudad, desde qué pueblo venían cargando, pero porque en aquel tiempo quizás se les hacía difícil para ellos un medio de transporte. Ellos dijeron, vamos, echémoslo, entre 4 podemos salir adelante. Y eso es el valor del esfuerzo. Estos amigos eran realmente admirables. Posiblemente alguno de ellos pudo haber dicho, oye, no podemos entrar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y a lo mejor platicaron, hay mucha gente en la entrada, no nos dejan pasar. Y entonces, ¿qué hacemos? Y alguno ha de haber dicho, vámonos por el techo. ¿Cómo así? Sí, abramos un hueco ahí en el techo y por ahí lo bajamos. Pudo haber entre ellos mismos este tipo de diálogo. Finalmente llegan a la conclusión, vámonos por las escaleras porque detrás habían unos escalones que llevaban al techo. No era tan sencillo. Y esto les hizo pensar, podemos apartar las varas, la paja, la arcilla, abrir el hueco y por ahí lo vamos a meter. Es posible que entre ellos hayan estado discutiendo cómo lo haremos. Y cuando hablamos de esos techos, pues lógicamente en algunos momentos crecía algún tipo de hierba en ese techo por la arcilla, la madera, por esa forma en que estaban construidas. Y ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Empecemos a escarbar y sí vamos a abrir el hueco. Así que el segundo obstáculo ellos lo lograron superar, que era también subir las gradas. Ha de haber sido una experiencia bastante difícil. Y la otra también, entonces, ¿cómo vamos a abrir ese hueco? Con las manos, apartemos las varas, apartemos la arcilla. Y trabajaron. Eso fue una cuestión de esfuerzo, el valor del esfuerzo. Las cosas no siempre salen bien en la vida, mi hermana, mi hermano. No siempre salen como nosotros queremos. Hay obstáculos, hay dificultades, siempre, y ojo con esto, y es posible que aparezcan los opositores de lo que usted quiere hacer. Así que en la vida las cosas no son así de fáciles. Se necesita esa tenacidad, esa decisión, esa firmeza de llevar adelante los propósitos del Señor. Yo me recuerdo las palabras de Josué, yo creo que usted se acuerda, Josué 1:9, que son de las favoritas de nosotros. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes,
porque yo, Yahvé tu Dios, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Sabemos que dice, esfuérzate y sé valiente. Todo en esta vida requiere esfuerzo. No diga, es que me está costando, porque que te cueste es lo normal en esta vida. Eso quiere Dios de ti, que no te des por vencido. No se dé por vencido. Dígalo ahí donde está. Yo no me voy a dar por vencida. Y usted, hermano, no me voy a dar por vencido. Me voy a esforzar y voy a ser valiente. Porque yo cuento con la ayuda del Espíritu Santo y el poder que viene de lo alto, que no nos va a dejar vencidos. Esforcémonos y seamos valientes. También vamos a ver el valor de la prioridad. Jesús nos enseñó eso, que debemos detenernos para pensar en la vida que tiene prioridad. Se nos va el tiempo en muchas cosas y olvidamos qué es lo que realmente es lo más importante. Usted diga si esto es prioritario o no era prioritario. Para Jesús lo que era prioritario era el perdón de los pecados del paralítico. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso no lo pensaban los demás, ni menos los que venían cargando al enfermo. Para Jesús lo más importante era el perdón de los pecados de este hombre que estaba ahí enfermo. Es posible que en algún momento el paralítico pudo haber tenido su salud normal, pero al mismo tiempo a lo mejor cayó en situaciones de pecado, en situaciones mundanas, y no sabemos ni siquiera qué tipo de vida él había llevado. El pasaje no nos dice. Pero Jesús sí conoce el corazón de las personas. Jesús conoce el corazón de las personas. Y vea que Jesús no le estuvo diciendo, mira, yo conozco tu pasado, tú has sido esto, tú has sido lo otro, como hacemos los seres humanos. No, Jesús no ve esas cosas. Jesús no está haciendo argumentos ni siquiera con él. Simplemente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. A mí me llama la atención algo que es interesante. No le dice, oye muchacho, tus pecados te son perdonados. Ni le dice siquiera, oiga señor, sus pecados le son perdonados. Le dice, hijo. Qué interesante. Jesús no lo vio como muchas personas lo pudieron haber visto. Jesús sabía que él había estado sufriendo. Jesús sabía qué tipo de vida había llevado. Y para muchos las enfermedades eran maldiciones. Lo alcanzó la maldición, lo alcanzó esto, lo alcanzó lo otro. A saber qué pecado ha cometido, a saber qué ha andado haciendo. No, Jesús no se puso en esas cosas, mi querido amigo. Jesús podía sanarlo desde un primer momento. Pero Él nos está enseñando aquí su compasión, su misericordia. Ese sentimiento paternal, tan amoroso con aquel hombre enfermo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no es el hombre que llega condenándolo. Jesús es el hombre que mira el sufrimiento de ese y se compadece de él. La compasión de Jesús, el amor de Jesús va más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Posiblemente haya habido algo en la conciencia del paralítico. A lo mejor Jesús vio que este hombre se estaba autoculpando por las cosas que había hecho. Este hombre no dice el texto que habló. Es posible que viniera con un sentimiento de culpa o una situación interna que lo venía ahogando. Y podemos decir que en Jesús encontramos las sabias palabras que nuestros pecados son perdonados. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo, para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. En la cruz del Calvario, Él ofreció su cuerpo y derramó su sangre como el sacrificio vivo y santo delante de Dios para perdonarte y para perdonarnos a cada uno de nosotros. Fíjense qué interesante lo que dice en Miqueas 7,
7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. No dice que nosotros debemos de estar buceando para recordar nuestros pecados. Él dice que los arrojó ahí. Así es que en Cristo yo recibo perdón de mis pecados y herencia entre los santificados. Para Jesús la prioridad era el perdón de los pecados del paralítico. Hay que tener en cuenta el valor de la prioridad. Ahora podemos escribir ahí el valor de la autoridad. Desde la antigüedad los escribas habían sido personas dedicadas a ser copistas, personas muy influyentes, incluso estaban dentro del Sanedrín, personas de alto prestigio, miraban el asunto de los impuestos, las arquitecturas, los cálculos, todo eso, eran personas muy reconocidas y tenían razón en considerar que la remisión de los pecados era prerrogativa divina. Lo que ignoraban era quién en realidad estaba diciendo: hijo, tus pecados son perdonados. Para ellos decían, no, eso solo Dios puede perdonar, pero ellos no sabían realmente quién estaba ahí. Quizás ellos estaban recordando la lectura de Isaías, cuando el Señor decía, venid, venid, decía el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice el Señor. Así que posiblemente estos pasajes bíblicos hayan estado en la mente de estos hombres, de que solamente Dios podía perdonar pecados. Para los escribas, el único que podía perdonar pecados era Dios y nadie más. Y considerar, ojo con eso, y considerar a Jesús como divino era una verdadera blasfemia para ellos, y eso les ha de haber sonado terrible a sus oídos lo que Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, y se han de haber quedado como sorprendidos. Pero si Jesús era el Emmanuel profetizado, Dios con nosotros, Él tenía toda la autoridad para perdonar pecados y para sanar al paralítico. Por lo tanto, también dijo, pues para que sepáis, a los escribas, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice el texto bíblico, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El pasaje bíblico nos dice pues enseguida que de una sola vez el hombre no nos dice si dijo algo más, si saltó, si brincó, si ha de haber estado pero feliz, asombrado, y todos los demás pues glorificaban a Dios y diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Concluyendo así este maravilloso milagro y entre las enseñanzas que nos ha dejado, entendemos que para Dios, mi querido hermano, no hay nada imposible. Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados y tiene la autoridad para sanarnos. Todo por su sola palabra. Él dice, y las cosas son hechas. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla del dolor. Toma la camilla de la limitación física, la camilla de tu condición de parálisis y llévatela. Ya no te servirá porque ya has sido sanado. Y de esta manera hemos visto entonces varias situaciones. El valor de la solidaridad. Los amigos no lo abandonaron y mostraron fe y compasión. Así nosotros estamos llamados a ser solidarios ante quien más nos necesita. Es un llamado que encontramos ahí en la Biblia, es un ejemplo para nosotros. El valor de la unidad. Hemos visto que divididos no avanzamos y estamos condenados al fracaso.
Es por eso que la unidad del grupo, la unidad entre nosotros, es vital. Todos en un mismo sentir y en una misma manera de pensar. Nadie por ahí queriendo jalar la camilla para otro lado. El valor de tener también un propósito. No podemos caminar sin brújula. No sabemos para dónde vamos. No. Necesitamos un propósito que tenga objetivos y metas bien claras, mis queridos hermanos. El valor del esfuerzo. Ante todos los obstáculos que nosotros podamos tener, tenemos que esforzarnos en todo lo que hagamos. No deje las cosas tiradas, no las deje a medias, no las delegue a otro para que otro se haga. No, tenemos que esforzarnos en todo lo que hacemos. El valor de la prioridad, todo lo que le quite energías y tiempos, analícelo. ¿Es esto importante que yo tengo que hacer? Piense usted, ¿es esto prioritario? Para Jesús pudo haberle dicho al paralítico, levántate y vete. No, para él la prioridad era el perdón de los pecados, la salvación de la gente. Le pregunto, ¿cuál es la prioridad suya? Hacer plata, dicen algunos. La prioridad, ¿cuál es la prioridad? Yo sé que tenemos que satisfacer ciertas necesidades, pero hay gente que trabaja como que si esa fuera toda su prioridad. Se esfuerzan mucho por lo temporal y dejamos a un lado lo que es eterno. Para mí la prioridad es la relación con Dios, el servicio al Señor y que la gente pueda ser formada para servirle a nuestro Padre. El principio de la autoridad, el valor de la autoridad, Jesús sigue perdonando. Para Él nada es imposible. Así que mi hermano, mi hermana, sigamos adelante, sigue adelante. Donde te necesiten, hazte presente. Pero busca siempre con quién compartir la carga y las responsabilidades. El individualismo aquí no calza. Aprendamos a trabajar en equipo y vamos a ver la diferencia. La unión hace la fuerza. Aislados no podemos hacer nada, sino que desgastarnos y después vivir quejándonos, me siento solo, nadie me quiere, bla, bla, bla. Recuerda que Jesucristo sigue haciendo milagros. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que pon atención al valor de servirle y servirle con amor. Mi querido amigo, si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, hazlo. Todo va a cambiar. Entrega tu vida al Señor, ríndete al Señor, dobla tus rodillas en tu cuarto y dile, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Y si no te has reconciliado, reconcíliate, que todavía hay tiempo. El Señor está esperando tu entrega.